Bienvenidos jóvenes de noveno grado a la clase de matemática de este día. Un gusto saludarles, espero se encuentren muy bien de salud. El contenido que voy a desarrollar es criterios de semejanza de triángulos. Recordemos que el símbolo de semejanza está dado por este pequeño símbolo que aparece entre estas dos figuras. Ahora vamos a ver tres criterios de semejanza. Esto nos ayudará a determinar cuando dos triángulos son semejantes. El primer criterio de semejanza es el criterio LLL porque se trata de sus lados. Y dice el criterio, si dos triángulos tienen sus lados correspondientes proporcionales, entonces son semejantes. Recordemos que cuando hablamos de lados correspondientes nos estamos refiriendo a la misma ubicación que tiene o la posición del lado de un triángulo con el lado de su correspondiente triángulo. Ahora bien, cuando hablamos de que son proporcionales, recordemos también que la razón de esos lados me tiene que dar la misma, y si me da la misma, entonces podemos decir que son semejantes. Vamos a comprobar si cumple el primer criterio de semejanza, que es LLL, lado, lado, lado. Recordemos que para que los lados sean proporcionales, tiene que darme la misma razón todos los lados correspondientes. Comencemos. El lado correspondiente del segmento AB es DE. El lado BC, el lado correspondiente del segmento BC es EF. Y el lado AC correspondiente a él es DF o FD. Y si usted observa, así está denotado los segmentos. Hay que tener mucho cuidado a la hora de colocar los lados correspondientes, porque si usted ubica, por ejemplo, AB sobre EF, este lado no es correspondiente a AB. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tienen que estar en la misma posición ambos lados. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir según los datos que me dan las figuras. En el caso de la figura, el del lado AB es 6 y el correspondiente DE es 7.5. Dividimos 6 entre 7.5 y obtenemos 0.8. Ahora lo vamos a comprobar con los segundos lados correspondientes, que en este caso sería BC sobre EF, y estos los datos que nos proporcionan es 4 sobre 5, y al dividir obtenemos 0.8. Continuamos con el tercer lado, lo que es CA, y el correspondiente a él es FD. Y sus valores es 8 sobre 10 y esto es igual a 0.8. Entonces, como yo he obtenido el mismo resultado de los lados proporcionales, la razón obtenida de los lados proporcionales es la misma, entonces yo puedo decir que se cumple el primer criterio de semejanza y por ende son semejantes. De esta manera se comprueba el primer criterio de semejanza. Ahora usted va a realizar lo que es la actividad del ejercicio 5.2.1 de la página 163. ¿Cómo lo va a realizar? Acá nos está pidiendo que empleemos el criterio de semejanza de triángulos lado, lado, lado. O sea, dice lados respectivos proporcionales para determinar cuáles de los triángulos siguientes son semejantes. Yo le he colocado lo que es triángulo 1, triángulo 2, 3, 4 y 5 para poder ir realizando las comprobaciones y ver si cumplen el criterio. Les voy a ayudar con el triángulo 3 y el triángulo 5. Usted pues tiene que comprobar si son semejantes el triángulo 1 con el 2, el triángulo 1 con el 4 o el triángulo 1 con el 5. Tiene que comprobar cuáles son los triángulos que son semejantes. Entonces lo voy a hacer con el triángulo 3 y el triángulo 5 de la actividad. Para ello, pues lo único que tengo que primero es determinar sus lados correspondientes. Recordemos que el lado correspondiente de IG es el que está ubicado en la misma posición. No es JL, es LK. Si usted observa, tiene que observar las figuras. Y el lado correspondiente de GH es KJ. Y el lado correspondiente de HI es JI.
L. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir los valores que me dan. En el caso de IG, el segmento IG y LK es igual a 0.75, observemos, sobre 1.08 y esto me da 0.694. Ahora en el siguiente es GH sobre segmento KJ y los valores es 1 y 1.60 y obtengo 0.625. El siguiente HI es 1.50 sobre 1.50 sobre JL, que es 2.40, y obtengo 0.625. Observemos que no en todas nos dio el mismo valor, ya que en la primera, en los primeros lados correspondientes, pues no dio la misma razón. Por lo tanto, estos no son semejantes. Para que sean semejantes, tienen que darme el mismo valor, la misma razón, o tienen que ser los lados correspondientes proporcionales, porque así indica el criterio de semejanza lado, lado, lado. De esa manera va a realizar esta actividad. El segundo criterio de semejanza es el criterio ángulo-ángulo, AA. Si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Cuando hablamos de correspondientes nos estamos refiriendo a que estén ubicados en la misma posición. Por ejemplo, usted puede ver estos dos triángulos en diferente posición, pero usted cuando le da vuelta, como veíamos en la clase pasada, podemos ver que el ángulo A es correspondiente al ángulo E y el ángulo C es correspondiente al ángulo F. Cuando son correspondientes y observamos que son iguales, entonces podemos decir que son triángulos semejantes. En la actividad 5.22 nos indica que empleemos el criterio de semejanza de triángulo ángulo-ángulo, que quiere decir ángulos correspondientes iguales para determinar cuáles de los triángulos siguientes son semejantes. Igual yo los denominé triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3 y triángulo 4. Voy a ayudarles con el triángulo 1 y el triángulo 2. Usted puede observar y decir, bueno, a simple vista pareciera que estos dos triángulos no son semejantes porque los ángulos no son iguales. Pero recordemos que yo puedo encontrar este ángulo del triángulo 1, el ángulo que no me aparece lo puedo encontrar utilizando lo que son conceptos básicos aprendidos en grados anteriores. Como a modo de recordatorio, usted sabe que los ángulos interiores de cualquier triángulo, no importa el triángulo que sea, suman 180 grados. Entonces, como yo en el triángulo 1 tengo dos ángulos conocidos, entonces yo puedo sumar esos dos ángulos, que es 40 y 30, la suma de ellos me da 70. Ahora bien, si yo tengo que estos dos ángulos miden 70, para llegar a 180, ¿cuánto faltaría? Faltaría 110, ¿sí? Como yo ya sé que por definición la suma de los ángulos internos es de 180, entonces puedo concluir que este ángulo que no aparece ahí tiene el valor de 110 grados. Ahora, si usted observa, los ángulos correspondientes son el ángulo D y el ángulo A, y miden lo mismo. Y el ángulo B y el ángulo E también miden lo mismo. Entonces, puedo concluir que hay dos ángulos correspondientes de igual medida. Por lo tanto, sí se cumple que el triángulo 1 y el triángulo 2 son semejantes. De la misma manera va a ir comprobando usted que los demás triángulos, ya sea que el triángulo 1, el triángulo 4, si son semejantes, podría usted ver que no son semejantes porque si usted observa, este es de ángulo 26, este tiene un ángulo de 30, el otro ángulo es 120, no hay ningún ángulo o un ángulo por lo menos que sea igual. En el caso del 3 y el 4 usted puede ya ver que ya tienen un ángulo conocido, un ángulo igual, que es el ángulo K y el ángulo H. Ahora bien, usted puede fácilmente encontrar este ángulo G, y si este ángulo G tiene el valor de 120 grados, aplicando el mismo procedimiento que les he explicado, entonces usted va a comprobar y decir que son triángulos semejantes porque cumplen el segundo criterio de ángulo-ángulo. Ahora vamos a ver el criterio número 3,
que es el criterio lado, ángulo, lado. Si dos triángulos tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes a este son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Cuando hablamos de congruente nos estamos refiriendo a que son iguales. Cuando hablamos de proporcionales, recordemos que deben de tener la misma razón. Ahora bien, si usted observa estas figuras, observa que tienen un ángulo de 90. Ambos ángulos tienen un valor de 90 grados porque hay un cuadrito y generalmente los ángulos de 90 se determinan de esa manera. Vamos a comprobar si cumple el tercer criterio de semejanza. Recordemos que dice el tercer criterio de semejanza que deben de tener un ángulo igual, correspondiente igual, y sus lados adyacentes, es decir, los lados adyacentes son los que lo forman, como por ejemplo BC y CA forman el ángulo de 90, pero BC, el lado correspondiente a BC, es FE y el lado correspondiente de CA es DF o FD. Entonces podemos decir que el ángulo correspondiente, que en el caso es el ángulo C y el ángulo E, miden 90 grados. Entonces son iguales. Usted puede comprobar dándole vuelta a este triángulo grande, colocándolo en la misma posición del pequeño y se va a dar cuenta que los ángulos están ubicados en la misma posición y por eso son correspondientes. Ahora vamos a comprobar que los lados adyacentes correspondientes son proporcionales, es decir, que nos va a dar la misma razón. Ya había explicado que el lado correspondiente de BC es FE, sustituimos los valores, BC es 3 y FE es 5, al dividir me da 0.6 y los otros dos lados correspondientes SA, que mide 6, y su lado correspondiente es FD, que mide 10, al dividir obtengo 0.6. Como ambos me han dado la misma razón, determino que los triángulos son semejantes, ya que sus ángulos correspondientes son congruentes y sus lados adyacentes correspondientes son proporcionales. Ahora usted va a realizar el ejercicio 5.2.3. Yo le voy a ayudar con el ejercicio 1 y usted va a realizar el ejercicio 2. En el ejercicio 1 nos está pidiendo que empleemos el criterio de semejanza lado, ángulo, lado, que determinemos el par de ángulos congruentes, la proporción necesaria de los lados correspondientes y la longitud X para demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo ACD. Yo lo voy a separar para tener o para que usted pueda comprender mejor. He separado lo que es el ángulo ACB y el ángulo pequeño que es el ángulo ACD. Ahora lo que voy a hacer es darle vuelta al triángulo celeste y ubicarlo en la misma posición del pequeño para que podamos observar mejor sus lados correspondientes. El criterio dice que sus ángulos tienen que ser congruentes, los ángulos correspondientes. En este caso yo sé que son triángulos rectángulos, por ende tienen un ángulo de 90 grados y podemos observar que está ubicado en la misma posición, entonces son ángulos correspondientes. El ángulo C va a ser igual al ángulo D y estos miden 90 grados. Ahora vamos a comprobar que sus lados adyacentes correspondientes son proporcionales, es decir que el lado CB con su correspondiente DC es igual o tienen la misma razón al lado CA con su correspondiente DA. Vamos a sustituir CB, que es igual a 3.2, y DC, que es su correspondiente, no conocemos el dato, entonces ubicamos X. Ahora el lado CA, que es igual a 2.4, con su correspondiente DA, que es igual a 1.44. Ahora, para poder despejar esto, utilizamos el método cruzado. Vamos a multiplicar 3.2 por 1.44 y x por 2.4. Nos quedaría la ecuación de esta manera. Entonces vamos a despejar x, vamos a multiplicar 3.2 por 1.44 y ese resultado lo dividimos entre 2.4. Lo que estamos haciendo acá es un despeje y me da que x es igual a 1.92, que es lo que me pedía el ejercicio que encontrara.
De esa manera va a ser el ejercicio 2. Hasta aquí ha llegado la clase. Que el Señor les bendiga. Feliz día.